Bien, mis hermanos. Seguimos con el estudio de los atributos y hoy vamos a empezar a ver un atributo que ya lo voy a mencionar en un momento. Pero para empezar y darles algunos datos que pueden parecer que no son importantes, pero podrían ayudarnos el día de hoy. Voy a darles algunos. Por ejemplo, el dólar, el día de hoy, se está cotizando a 4.155 pesos. Hace 8 días estaba a 4.074 pesos, o sea, ha subido un par de pesos de diferencia entre hace 8 días y hoy. Y durante la semana hubo cambios, estuvo a 4.168, 4.169. El famoso COVID-19 que muchos lo alcanzamos incluso a experimentar, sino la gran mayoría de nosotros. Al día de hoy, oficialmente hay 7 variantes, la beta, la gamma, el delta, omicron. Hay 7 oficiales y dentro de esas 7 variantes hay muchos más mutaciones que tiene los COVID. Entonces no solamente es que hayan 7 variantes de COVID, sino que hay muchas más. Cada variante tiene sus respectivas variantes. Y así todo está en un constante cambio. Todo tiene variaciones, todo está en un constante movimiento y las cosas no permanecen igual. Los días no son los mismos, cada día es diferente. No podemos decir que un día se repite exactamente igual, ni siquiera el cielo, si usted lo mira bien, va a ser igual todos los días. Una nube puede cambiar absolutamente todo. Y esto solamente nos muestra, mis hermanos, que todo está en un constante cambio. Nosotros naturalmente cambiamos. Seguramente si vamos a nuestro chequeo anual al doctor, seguramente nos van a descubrir nuevas enfermedades que hace un año no teníamos. Y el próximo año, cuando vayamos nuevamente al chequeo, vamos a tener nuevas enfermedades que tampoco teníamos este año. Esto solamente nos muestra lo mismo, estamos en un constante cambio. La diferencia entonces es que nuestro Dios no es así, nuestro Dios no está en un constante cambio, Dios no está mejorando, Dios no está perfeccionándose, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es el atributo que vamos a ver esta mañana. Vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. Cuando hablamos de la inmutabilidad, algún hermano que me ayude o que nos recuerde o que sepa qué es la inmutabilidad de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que Dios nunca cambia, eso es lo que nos referimos. La inmutabilidad de Dios significa que Dios nunca cambia. Quiero que me acompañen entonces, por favor, vamos a ir a un texto base del cual vamos a partir y vamos a desarrollar un poco más, vamos a expandir este concepto de Dios nunca cambia. Números capítulo 23, por favor, mis hermanos, versículo 19. Números 23, 19. Voy a pedir el favor a un hermano que me ayude a leerlo, si es posible, que el hermano que lo vaya a leer sea en la versión Reina Valera, la de toda la vida, por favor. Números 23, 19. Entonces, perdón, va mi hermana Elizabeth y ahorita mi hermano, ya que se levantó, ahorita le doy el siguiente. Bien, voy a leerlo en la versión NBI que nos va a ayudar un poquito más a entender este versículo. Dice así en la versión NBI: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice?
Este es el versículo del cual vamos a partir para hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. Pero para de pronto darles un significado un poco más amplio y es la manera como lo vamos a estudiar, propongo que lo estudiemos así. Y los que están tomando apuntes, pues pendientes. El significado que traigo no es mío, es una copiada producción de varias definiciones de varios autores y lo he tratado como de resumir y lo he tratado como de sintetizar y llegamos a esta. Entonces, cuando nos referimos acerca o hablamos de la inmutabilidad de Dios, esto significa que Dios no cambia en su ser, en su propósito y en sus promesas. Vamos a dejar esta definición. Cuando nos referimos a la inmutabilidad de Dios, lo que significa es que Dios no cambia en su ser, no cambia en su propósito y no cambia en sus promesas. No hay nada que cambie o altere o afecte el carácter de Dios, la persona el ser que es, no puede ser alterado su carácter, pero tampoco su propósito y su plan tampoco puede ser cambiado, no puede ser alterado, no puede ser afectado y sus promesas tampoco pueden ser afectadas y tampoco van a cambiar. Entonces, vamos a estudiar y vamos a profundizar en cada una de estas tres partes para que podamos entender un poquito más acerca de la inmutabilidad de Dios. Entonces, según la definición que tenemos, la primera parte dice que la inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia en su ser. Y es la primera parte que quiero que veamos, el primer punto. Dios no cambia en su ser. Y cuando me refiero y cuando nos referimos a que Dios no cambia en su ser, estamos hablando del carácter de Dios. El carácter de Dios no cambia. Y es lo que el versículo 19 que acabamos de leer de Números 23 nos dice. La primera parte de este versículo dice de la siguiente manera. Voy a volverlo a leer en la NBI. Ustedes pueden mirar ahí las pantallas y observen las primeras dos líneas que voy a leer. Dice así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. A lo que nos referimos con esto entonces es que el carácter de Dios no cambia. Lo que nos muestra esto y lo que yo quiero mostrarles esta mañana por medio de esta primera línea es la perfección del carácter de Dios. Alguna vez yo dije en una escuela que cuando se dice que Dios es 3 veces santo, nosotros podemos pensar que el atributo más completo o el atributo más importante es la santidad. Sin embargo, cuando se menciona que Dios es 3 veces santo, se está haciendo un énfasis en su atributo. No nos está queriendo decir que ese sea el atributo que esté más completo y que seguramente el atributo del amor de Dios no sea 3 veces, sino sea 2 veces. Dijimos que en esa oportunidad que no era así. Dios es perfecto en todo su carácter. Todos los atributos de Dios están completos. Dios no es 3 veces santo y 2.5 de amor y 1.2 de ira. Todos los atributos de Dios son perfectos y no cambian. Eso significa que el Señor a través de los años no mejora su amor. Eso significa que Dios a través de los años no conoce algo nuevo, no aprende algo nuevo. No hay algo que Dios no sepa en este momento y que dentro de 5 años sí sepa. No hay nada que el Señor sepa hoy que hace 100 años no haya sabido. El Señor sabe perfectamente, nunca ha cambiado su carácter. Su amor es el mismo, es constante y es estable por toda la eternidad. Su santidad es igualmente constante y estable, siempre ha sido perfecta. Nunca ha tenido que mejorar algo. El ser de Dios es perfecto. Y lo que vemos nosotros, vamos a decirlo de la siguiente manera. Pasa algo particular cuando uno empieza a leer la Biblia en orden. Yo no sé si les ha pasado a ustedes,
Yo debo reconocer, una vez yo lo dije, a mí me pasó, dije, voy a leer la Biblia en orden normal, desde Génesis hasta Apocalipsis. Llegué a una parte en Génesis 16, puede parecer algo pronto, pero como que yo dije, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿yo qué puedo aprender de una historia que es real, pero que sucedió hace más de 3000 años? O sea, ¿yo qué puedo aprender de esto? ¿Cómo yo me puedo relacionar con Dios o qué puedo aprender de Dios si es que esto es del pasado? Lo que nos va a dar la esperanza a nosotros cuando nos acercamos a la escritura y empezamos a leer, y ustedes pasan de Génesis 16 y seguramente lleguemos a un libro como Levítico o lleguemos a un libro incluso como Números, el que estamos viendo esta mañana. Uno se cansa y a veces uno lee por inercia, uno como que lee porque sabe que tiene que leer y ya. Pero lo que nos da esperanza a nosotros, y quisiera que esto se quedara en nuestros corazones también, es que podamos ver que el Dios que se está manifestando en la escritura desde Génesis, lo que nos muestra Éxodo, lo que aprendemos de Dios en Números, en Levítico, en Deuteronomio, ese Dios que se revela en la palabra es el mismo Dios que está en medio de nosotros el día de hoy. El Dios que leemos en las escrituras y del que aprendemos es el mismo al que nosotros oramos y al que adoramos. Dios no ha cambiado, su amor no ha cambiado, la manera como Él se manifiesta no ha cambiado. Seguramente hoy no vemos una nube de fuego, ni una nube que tapa la sombra, la luz del sol. Seguramente no vamos a ver un milagro tan especial, pero eso no significa que Dios haya cambiado. Dios sigue siendo el mismo y se sigue manifestando y su carácter no ha cambiado. Él es perfecto y no tiene nada que mejorar. El Dios que leemos en las Escrituras es el mismo Dios al que nosotros adoramos y con el cual nos relacionamos hoy en día, y esa es la esperanza para nosotros esta mañana, de que aunque todas las cosas cambien a nuestro alrededor, que aunque nosotros mismos cambiemos, el Señor no cambia. Y qué bueno que el Señor no cambie. Y más adelante vamos a ver por qué es bueno que el Señor no cambie. Él es el mismo. Hay un autor que se llama A.W. Pink y él dice lo siguiente: Dios no puede experimentar un cambio para bien porque ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede experimentar un cambio para mal. Esto resume un poco lo que yo he querido decir. Dios es perfecto, no tiene nada que mejorar. Si tuviera algo que mejorar, entonces no sería Dios y no estaría completo y no sería perfecto. Y nuestro Dios no es así. Él es perfecto y no cambia. No tiene nada que mejorar y no tiene nada que empeorar. Si no, no sería perfecto. Esa es una de las grandes diferencias entre Dios y nosotros. Su perfección y la constancia de esa perfección. Que Él no cambia, Él es inmutable. Van a pasar los años y los siglos y toda la eternidad y Dios seguirá siendo exactamente el mismo. A diferencia de nosotros, que estamos en un constante cambio y debemos estar en un constante cambio y toda la eternidad estaremos en un constante cambio, uno de ellos conociendo mucho más a nuestro Dios. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Acabo yo de decir que una de las grandes diferencias es la inmutabilidad. Dios no cambia y todo lo creado sí cambia. Según esto, dijimos entonces que podemos clasificar los atributos de dos maneras: los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Según lo que hasta el momento hemos hablado, este atributo sería comunicable o incomunicable. Incomunicable. ¿Todos están de acuerdo con la hermana Cecilia? ¿O hay alguien que se oponga? ¿Estamos de acuerdo?
Hable ahora, calle para siempre. Bien, estamos bien. Este atributo es incomunicable. No hay manera que nosotros podamos experimentar por un momento, por un segundo, el atributo de la inmutabilidad de Dios. Siempre estamos en un constante cambio y eso hace parte de la esencia de la criatura, que cambia constantemente. No significa necesariamente que eso sea malo. Obviamente que con el pecado los cambios no siempre son positivos, los cambios son negativos. Por eso hablaba de la enfermedad y de la muerte. Entonces, en primer lugar, Dios no cambia en su ser. El carácter de Dios no cambia. Él no tiene nada que mejorar. Él es perfecto. Ese es el primer punto. Dios no cambia en su ser y es lo que nos muestra las primeras dos líneas del versículo que voy a leer una vez más. Números 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Esa es la primera parte de la definición. Pero también dijimos que la inmutabilidad de Dios, en segundo lugar, significa que Dios no cambia en su propósito. Esa es la siguiente parte de la definición de la inmutabilidad. La primera parte, Dios no cambia en su ser, y en segundo lugar, Dios no cambia en su propósito. Voy a leer las siguientes dos líneas del versículo 19, una vez más. Dice la siguiente parte del versículo: ¿acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? No solamente la inmutabilidad, el hecho de que Dios no cambia, tiene que ver con su carácter, sino también tiene que ver con su propósito. Esto significa que Dios todo lo que ha decidido hacer, lo hará. Todo lo que Dios se ha comprometido a hacer, lo hará. Él no va a cambiar de plan, Él no va a arrepentirse de algo que dijo que iba a hacer y ahora no lo va a hacer. No es así. Dios no cambia en su propósito. El plan de Dios nunca se ha visto afectado, nunca se ha visto alterado. Él no ha tenido que arrepentirse de algo que dijo que iba a hacer y después dijo, no, creo que no era así y ahora voy a hacer esto. No funciona así. Dios nunca cambia su propósito. Dios se comprometió en salvar a un pueblo y aunque ese pueblo le falla y no le cree y es desobediente y ha hecho todos los méritos posibles para no recibir el bien de Dios, el Señor ha decidido que va a salvar a su pueblo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo y no va a cambiar su plan ni su propósito. Él es el mismo y como Él es el mismo, todo lo que Él decide hacer, toda su voluntad, todo el plan que Él tiene, se va a llevar a cabo y nunca se va a ver afectado ni se va a ver alterado. Voy a pedirle el favor a mi hermano Belisario que me ayude a leer, por favor, Salmo número 33, versículo 11. Salmo 33, 11. Amén. El consejo de Jehová del Señor permanecerá para siempre. Todos sus designios, toda su voluntad, todo lo que Él ha planeado, nunca va a cambiar. Esto nos muestra entonces que el plan de salvación que Dios tiene que Dios tiene para el hombre refleja su inmutabilidad, refleja que Dios no cambia. Es precisamente ese plan de salvación que se está llevando a cabo, se sigue llevando a cabo, eso refleja y es una evidencia de la inmutabilidad de Dios. El Señor no cambia. Si Él cambiara de plan, si decidió hacer algo, dijo que iba a hacer algo y no lo hace, Dios sería enemigo de sí mismo
y no llevaría nada a cabo. Por un momento piensa en lo siguiente: si Dios decide hacer una cosa y mañana decide hacer otra, Él es su propio enemigo y al final de cuentas nada va a avanzar. Las cosas no se llevarían a cabo porque un día sí, un día no, el otro día tal vez, y así no pasa. Entonces, el plan de salvación que Dios tiene para el hombre refleja la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, que sus planes son perfectos y nunca pueden ser alterados. Eso es básicamente a lo que nos referimos con que Dios no cambia sus propósitos. Como Él es perfecto, no hay manera para que sus propósitos estén mal, para que su plan no se lleve a cabo de la manera correcta. Si Él es perfecto, todo lo que Él ha decidido hacer se hará de una manera perfecta y nunca se va a ver afectada o alterada. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? ¿Esto sí está siendo claro? A veces es un poquito, va a ser siempre difícil de comprender un poco porque nosotros, como lo dijimos, no podemos experimentar este atributo y es incomunicable, pero por medio de la escritura podemos tener un poco la noción de lo que significa la inmutabilidad. Dieguito, ¿sí? Señor. Es la mejor transición que he tenido, yo creo que de todas las enseñanzas. Si yo les muestro acá mi bosquejo, si no tenían preguntas, yo sí tenía una pregunta. Aquí está, era el siguiente punto que tenía. Y qué bueno que lo menciona Dieguito. Hay un problema, y ya que Diego lo menciona, que todos podamos nutrirnos y podamos entenderlo para cuando nos pidan explicación, podamos dar una respuesta correcta. Hay un problema y es que hay varios pasajes donde al leerlo podríamos pensar que Dios sí cambió de parecer. Hay más pasajes, pero tengo acá dos. Dieguito mencionó el de Génesis, así que por favor, Génesis 6, versículos 5 y 6, y voy a pedirle el favor a otro hermano que me ayude a leer otro pasaje donde podríamos tener el mismo problema. Primera de Samuel 15, versículos 10 y 11. ¿Quién me ayuda con ese pasaje? Primera, Wilmer, listo. Entonces va a leer Diego y después inmediatamente lee Wilmer. Primero, Génesis 6, versículos 5 y 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad en los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Gracias. Wilmer, por favor. Primera de Samuel 15, 10 y 11. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mis mandatos. Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Listo, bien, gracias. Podríamos tener un problema acá. Para los que leyeron en la versión Reina Valera, Génesis 6, versículo 6 dice que Dios se arrepintió. Esa es la palabra que aparece ahí. Dios se arrepintió. O como dice en la NBLA, a Dios le pesó haber hecho al hombre. Podríamos tener un grave problema y significaría que todo lo que yo dije anteriormente se fue para el piso. No sirvió de nada y perdieron 20 minutos de su vida que está cambiando. Pero para poder entender correctamente el arrepentimiento de Dios, cómo el Señor se arrepiente, voy a ilustrarlo de la siguiente manera para que podamos entender que la manera como nosotros nos arrepentimos no es la misma manera como Dios se arrepiente. Hace
un par de meses me pasó algo a mí. Yo estaba con mi mamá, fuimos a un restaurante y en el restaurante nos sirvieron unos panes tostados y encima de los panes tostados pues habían diferentes cosas. Entonces había un pan que tenía tomates y queso, había otro pan que tenía jamón y eran como degustaciones de varios sabores, muy rico. Había un pan que encima tenía algo negro, no era un vegetal, era una carne, pero era negra, o sea, era negro. Y yo lo olí y no me dio olor a nada. Entonces yo, con mucho ánimo, le pegué el mordisco a ese pan con esa cosa negra. Para los que me conocen o para que me conozcan un poco más, yo no soy muy amigo del pescado, no soy muy amante del pescado. Y a que ustedes no adivinan qué era esa cosa negra. Era pescado. Entonces yo le pego el mordisco con ánimo a ese pan y apenas yo sentí de una ya el sabor a pescado. Lo que no me gusta es como el olor y el sabor del pescado. Es muy fuerte y no me gusta. Y yo he tratado de comer todo tipo de pescado, pero no me gusta el pescado. Cuando yo lo probé, y un sabor de pescado fuerte, era un pescado crudo, entonces el sabor era fuerte. Obviamente no lo iba a escupir en ese momento y me lo comí así. Cuando me lo comí, yo me arrepentí. Me arrepentí de haber cogido ese pan y habérmelo comido. Ahora, mi arrepentimiento, claro, no me gusta el pescado, por eso yo me arrepentí, pero mi arrepentimiento está basado ¿sobre qué? Sobre una decisión. Ok, listo, por ahí vamos. Una inocentada. Bien, por ahí va. Una decisión que yo tomé mal, pero fue una decisión de la cual yo me arrepentí porque desconocía que era pescado. Seguramente si tenía una banderita, ese pan que hubiese dicho pescado, yo no lo agarro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros nos arrepentimos por desconocimiento. No sé cuántos de ustedes acá han hecho un mal negocio, seguramente han hecho un mal negocio y han tomado una mala decisión. Que si ustedes hubieran dicho, si yo hubiera sabido esto, no lo hubiera hecho. Seguramente ya muchos están pensando en algo que tomaron mala decisión. Seguramente alguien puede estar pensando que se casó con el hombre incorrecto. Yo no me voy a meter en esa discusión, pero la verdad es que todos nosotros nos arrepentimos por desconocimiento. Desconocemos algo, no preveemos que algo va a pasar y tomamos la decisión y después nosotros nos arrepentimos. Bueno, con el Señor no pasa así. El Señor no se arrepiente por desconocimiento. Dijimos que el carácter de Dios no cambia. Dijimos al principio que Dios no aprende algo hoy que hace 100 años no haya sabido. El conocimiento del Señor es perfecto. Entonces el Señor no se arrepiente por desconocimiento. Entonces, ¿de qué manera el Señor se arrepiente y cómo debemos entender el arrepentimiento que nos muestran estos dos versículos en particular? Porque pueden ser un problema. El Señor se arrepintió, o sea, el Señor cambió de parecer. Debemos entender nosotros esta palabra. Creo que la versión de las Américas y la NBI nos ayuda un poco más, porque la palabra, el sentido original es como eso, le pesó a Dios o le dolió a Dios. No es que él haya cambiado de parecer, no es que él se haya arrepentido en el caso de Génesis de haber hecho al hombre, sino que el Señor reacciona, está respondiendo de la manera que nosotros podamos comprender, de una manera humana, por medio del sentimiento del dolor o del arrepentimiento, que el Señor no está de acuerdo con el pecado ni la desobediencia. Entonces el arrepentimiento
No es que al Señor le haya tomado por sorpresa que el hombre iba a ser malo y iba a desobedecer, o en el caso de Saúl, que lo mismo iba a desobedecer. No, al Señor eso no lo cogió por sorpresa, sino que el Señor está reaccionando porque es un Dios personal, aunque es inmutable y Él no cambia, es completamente diferente a todo lo creado. El Señor es también personal y se relaciona con el hombre y reacciona y responde al hombre. En estos casos particulares, lo que vemos acá es una respuesta del Señor de una manera que podamos entender el disgusto o la desaprobación que Dios tiene con el pecado y la desobediencia. El Señor no se arrepiente por desconocimiento, el Señor responde de una manera que podamos entender que Él no está de acuerdo con la desobediencia y el pecado. Entonces, muchas veces hagan memoria esta semana de seguramente cuántas veces nosotros pudimos, el Señor cuántas veces pudo arrepentirse de nosotros. De la misma manera, Él no desconoce que hayamos pecado y que le hayamos fallado. Él simplemente está respondiendo y mostrándonos su desaprobación por nuestra infidelidad y por nuestro pecado, por amar otra cosa mucho más que a Dios mismo. Sin embargo, eso no significa que el plan de Dios cambie, eso no significa que los propósitos de Dios cambien. Un ejemplo más que nos puede ayudar en esto, las amenazas de Dios es otro punto que también nos puede ayudar. Por ejemplo, tenemos el caso de Jonás, la historia que se nos cuenta en Jonás. El Señor envía a Jonás a Nínive, ¿recuerdan? Pero hay una amenaza que Dios hace y es que en 40 días los va a destruir. Ahora, los que han leído Jonás, ¿Nínive fue destruida? Nínive no fue destruida. Entonces Dios cambió de parecer, el Señor se arrepintió de la decisión. No, tampoco es así. La manera como vamos a entender entonces la amenaza es que el Señor actúa de diferentes maneras en diferentes circunstancias. Está la condicional, en este caso, de las amenazas. La amenaza nunca tiene el propósito de empezar digámoslo así, a cauterizar de una vez a las personas. Entonces, en este caso, si Dios amenazó a Nínive, el propósito no era que desde ya fueran carcomidos en su pecado y empezaran a sufrir, sino que la amenaza tenía el propósito de que ellos se arrepintieran. Lo que leemos en Jonás es que el Señor lo usó a él, usó a Jonás para que Nínive se arrepintiera. Cuando Nínive se arrepintió, el Señor actuó de una manera diferente. No es que el plan de Dios haya cambiado, sino que se llevó a cabo como incluso Él quería. El propósito de la amenaza tenía el objetivo, el arrepentimiento del pueblo, y en este caso sucedió. Una manera más como podemos entender la aparente confusión y creer que Dios cambia de parecer. Se arrepiente de algo y ahora hace algo nuevo. No es así. El Señor no cambia de plan. Él está reaccionando con dolor por el pecado y la desobediencia del hombre. Y cuando amenaza, entonces desea el arrepentimiento, y el objetivo de esa amenaza es que el hombre pueda volver al Señor. No es que Dios cambie, el hombre es el que tiene que cambiar y acercarse correctamente a Dios. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Las palabras se pueden intercambiar de amenaza o advertencia, pero buscan el mismo objetivo. La advertencia de Dios y la amenaza de Dios busca que el hombre cambie y se arrepienta. Ese es el objetivo siempre que vemos en la escritura de la amenaza. No es que el hombre sea carcomido de una vez y después sufra el doble,
sino que por medio de la amenaza y de la advertencia el hombre pueda arrepentirse y pueda cambiar. Pero bueno, ya me quedan 5 minutos más. Creo que me van a ser 10 minutos más. Porque falta la última parte de nuestra definición y es el último punto. Dijimos en nuestra definición acerca de la inmutabilidad que Dios no cambia en su ser, el carácter de Dios no cambia, sus propósitos o su propósito o su plan no cambia, Él es perfecto, no va a cambiar, incluso con la desobediencia del hombre, como lo vemos en Génesis y en Primera de Samuel, incluso con el pecado y la desobediencia, el plan de Dios no cambia y se lleva a cabo. Pero por último, las promesas de Dios no cambian. Es el último punto. Y voy a leer una vez más el versículo 19 de Números 23 y detengámonos en las últimas 2 líneas del pasaje, una vez más. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Estas palabras son mucho más especiales si entendemos el contexto en donde se dicen estas palabras. Aquí está hablando un profeta que se llama Balaam o Balán en otras versiones. Acá en la NBI no aparece como Balaam, sino como Balán. Es la misma persona. Él está hablando y él es el que está diciendo: Dios no cambia de parecer. La pregunta es retórica, o sea, la respuesta es obvia. ¿El Señor cumple lo que promete? Sí. ¿El Señor hace lo que dice? Sí. Es lo que está diciendo Balaam. Pero el contexto nos va a ayudar para que estas palabras tengan mucha más fuerza y podamos entender mucho más este atributo. El pueblo de Israel se está acercando a la tierra prometida. En este momento, ellos ya han pasado cerca de un pueblo y los han derrotado. Se está acercando a otro pueblo, es el pueblo moabita, y el pueblo tiene su rey. Ese rey se da cuenta que Israel ya se está acercando y él ya sabe que acaba de destruir al pueblo anterior, lo destruyó. Entonces el rey se da cuenta que Israel se acerca y él dice: lo que les pasó a ellos nos va a pasar a nosotros, como los destruyó a ellos nos va a destruir a nosotros. Y entonces el rey decide llamar a un profeta que era conocido en ese momento, que era famoso y que tenía, digámoslo así, poderes espirituales, poderes un poco sobrenaturales. Y el rey lo llama para que él maldiga al pueblo, el objetivo, al pueblo de Israel, y el objetivo es que si este profeta maldice al pueblo de Israel, pues ellos se libren de la calamidad y ya no sean destruidos. Entonces el rey manda a llamar a Balaam y le manda a decir: maldiga al pueblo de Israel y así nosotros vamos a ser salvos y no nos van a destruir. Sin embargo, Dios habla con el profeta y le dice: usted no va a decir algo que yo no diga. Entonces usted va a hablar lo que solamente va a hablar lo que yo le diga. Y entonces, en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendice. Números 23:8 nos dice lo siguiente. Está hablando el profeta Balaam: pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien Dios no se lo desea? El objetivo del rey era que con la venida de este profeta el pueblo de Israel fuera destruido por la maldición, pero se da cuenta que no es así y este profeta no puede maldecir al pueblo de Israel porque lo que el Señor ha hecho es bendecirlos y no maldecirlos. Ahora, suena muy bonito, ¿no? El versículo 23, el Señor no va a cambiar, el Señor no va a arrepentir. Si el Señor ha decidido bendecir al pueblo de Israel, los va a bendecir. Suena muy bonito y suena muy especial. Pero el contexto nos va a ayudar a entender mucho más la inmutabilidad
y es que Dios no cambia sus promesas, no cambia su propósito y Él no cambia aún a pesar de la desobediencia y de la maldad del hombre. ¿Y por qué digo esto? Solamente voy a citar un par de versículos, pero me encantaría que ustedes se pudieran tomar el tiempo más adelante de leer el libro de Números y detallarse un poco más de toda la desobediencia y de todo el pecado del pueblo de Israel a quien Dios bendijo. El pueblo varias veces se va a quejar y voy a citar varios versículos donde nos muestra que el pueblo se quejó con Dios. Números 11, versículo 1, voy a leerlo rápidamente. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Capítulo 14, versículos 2 y 3. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, el pueblo de Israel, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. Capítulo 20, versículo número 3 dice así: y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. Varias veces, me gustaría que lo pudieran leer más detenidamente. Lo que nos muestra el contexto es que el pueblo se quejó contra Dios, murmuró, el pueblo desconfió de la provisión de Dios. El Señor estaba haciendo maravillas en medio de ellos, les dio en medio del desierto el maná para que pudieran comer, les dio carne, les dio codornices, les dio agua, brotó 2 veces de una roca, y todo esto el Señor proveyendo, el Señor sustentando, y el pueblo siempre se quejó, el pueblo siempre murmuró. El Señor nos ha traído aquí al desierto a morir, mejor nos hubiera sido quedarnos esclavos en Egipto. Y aún en medio de todas esas quejas, aún en medio de toda la desobediencia, aún en medio de toda la incredulidad del pueblo, lo que encontramos en el versículo 23, versículo 19, es que dice así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? El Señor prometió que ellos iban a ser su pueblo y que Él iba a ser su Dios y que ellos iban a habitar en la tierra que Dios tenía para ellos. A pesar de su pecado, a pesar de su incredulidad, a pesar de las quejas. Entonces estas palabras tienen mucho más peso, y es que el Señor no cambia a pesar del pecado y de la desobediencia del hombre. El Señor no cambia sus promesas. Aunque ellos hicieron todo el mérito y nosotros hacemos todo el mérito para no recibir ningún bien de Dios, porque pecamos y le fallamos y nos quejamos contra Él y desconfiamos de Él, aún viendo la manera como Él provee, aún viendo cómo el Señor ha hecho cosas en medio de cada uno de nosotros. Qué bueno que el Señor no cambia y sus promesas no cambian. Esto es muy bueno porque entonces nuestra esperanza está segura. Si el Señor cambiara, no tendríamos esperanza. Hoy podríamos ser salvos y mañana, si Dios cambia de parecer, no nos salvaría. No tiene la obligación de salvarnos. Si el Señor decide hoy: no, ya no, el plan que tenía lo voy a cambiar y ya no van a ser salvos. ¿Podríamos confiar en un Dios así? Que cambia de parecer, que dice algo y no lo hace, que promete algo y no lo cumple. Nuestra confianza no estaría segura, no tendríamos esperanza con un Dios así. Todo está en un constante cambio, no podemos confiar ni en nosotros mismos. ¿Cómo podríamos confiar en un Dios así? Pero gracias al Señor que Él no es así, Él no es un simple mortal para arrepentirse y cambiar de parecer, y sus promesas no van a cambiar, sus promesas siguen siendo exactamente las mismas. Quisiera terminar con
el siguiente pensamiento que podamos meditar. Bueno, son dos pensamientos. El primero es que pudiéramos pensar y pudiéramos creer con lo que he dicho anteriormente, que como el Señor no cambia sus propósitos, no cambia sus promesas a pesar del pecado, pudiéramos pensar que esto es una licencia para pecar. Pudiéramos pensar, bueno, como el Señor no cambia y sus promesas no cambian, entonces yo puedo pecar, no tengo ningún problema, puedo seguir con mi pecado, porque si Él ha prometido salvarme, pues Él me va a salvar, no importa mi obediencia, no importa mi situación, no importa si yo le creo o no. Bueno, no es así, la cosa no funciona de esa manera. El Señor actúa de diferentes maneras en diferentes circunstancias. No es que Él cambie, es que dependiendo de la situación el Señor va a actuar de una manera distinta. Números, los capítulos anteriores también nos va a mostrar las consecuencias de la desobediencia. Yo solamente dije algunas cosas y por eso es bueno que ustedes lo puedan leer, porque los capítulos anteriores nos van a narrar no una, sino varias veces que muchos por desobedecer a Dios, muchos por no creer en Dios, murieron, fueron quemados, la tierra se abrió y los tragó por su pecado y por su desobediencia. Entonces, el hecho de que Dios no cambia no es una licencia para que nosotros pequemos. Ahí mismo también se está manifestando el carácter de Dios. Imagínense a un ladrón, roba un bus, entonces está en lo suyo, roba el bus y sale, fue un robo exitoso, todos los pasajeros tenían algo, fue un botiquín, mejor dicho, buenísimo, se hizo el mes. Botiquín, yo que, perdón, motín. El ladrón se hizo lo del mes, se hizo lo del año, y él podría bajar y decir, wow, la misericordia del Señor, la gracia del Señor, la benevolencia del Señor. Yo sabía que el Señor me iba a proveer y el Señor preparó este motín para mí. Yo solo tenía que tomarlo y es mío, la gracia del Señor. Bueno, la gracia no se está viendo en este caso. La benevolencia de Dios no se está viendo por el pecado. Incluso su propia ira se está demostrando al permitir que eso haya salido bien. Lo peor que le pasa a un ladrón y lo peor que nos pasa a nosotros es que desobedezcamos y nos vaya bien, porque eso no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Entonces, el pecado no es una licencia para pecar. Nosotros debemos cambiar y acercarnos a Dios correctamente, reverenciarlo como Él desea y como Él permite y como Él quiere que sea reverenciado. Pero también, mis hermanos, es una esperanza saber que el Señor no cambia, nuestra salvación está segura y está estable, por eso podemos decir que el Señor es nuestra roca y si nos aferramos a la roca no seremos sacudidos. Aunque los mares se agiten, la roca permanece firme y si nosotros nos anclamos a ella, estaremos seguros eternamente y para siempre. Y por último, mis hermanos y todos los que están acá, esto nos muestra también que no vale la pena dar nuestra vida por algo que cambia, que es pasajero. No vale la pena dar nuestra salud, no vale la pena dar nuestra juventud, ni nuestra vejez, ni nuestro dinero, ni nada de nosotros por algo que un día ya no será más. No vale la pena, no tiene ningún sentido. Da lástima y debería darnos lástima por nosotros mismos y por los que están a nuestro alrededor, entregando su vida por algo que está en un constante cambio y que no es seguro. Solamente Dios es seguro, Él es la roca inconmovible y estamos seguros en ella. Amén. Bien, oramos. Señor, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocerte por medio de tu palabra. De manera especial queremos agradecer porque hoy de una manera
un poco llana y superficial, podemos comprender en este momento quién eres tú, cómo es tu carácter, oh Señor, tu plan y tus promesas. Te damos las gracias, oh Señor, porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y serás el mismo por toda la eternidad, por todos los siglos. Esto nos da esperanza, oh Señor, esto nos da seguridad porque estamos, oh Señor, refugiados en ti. Eres el refugio, eres el castillo fuerte que permanece estable, oh Señor. Gracias porque nos recuerdas por medio de tu palabra que dependemos completamente de ti, oh Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Te necesitamos, oh Señor, y solamente podemos pedir tu auxilio. Solamente podemos rogar para que tú nos ayudes y en tu gracia tú permitas que podamos anclarnos a ti y esperar en ti. Solamente tú eres el que nos da la esperanza y el consuelo en medio de un mundo que cambia, en medio, Señor, de los cambios que cada uno de nosotros enfrentamos, en medio de la enfermedad, en medio de la injusticia, en medio de la violencia. Lo único que nos da la esperanza para vivir y esperar es que tú no cambias, oh Señor, y que tus promesas no cambian. Y si tú has prometido que vas a volver, oh Señor, nosotros creemos que tú vas a volver, no sabemos cuándo, pero regresarás y estaremos eternamente contigo y para siempre. Así que te damos toda la gloria, oh Señor, y te damos toda la honra. Quieras tú que por medio de estos pensamientos podamos relacionarnos de una mejor manera contigo, que nuestra fe, oh Señor, pueda estar más firme, y por eso te rogamos y te pedimos que tú aumentes nuestra fe, porque lo necesitamos, oh Señor. Te lo pedimos así, amén y amén. Bueno, mis hermanos,